lo que le interesa al país en general, a las grandes mayorías, o por lo menos debería interesarnos. Don Ángel Delgado, bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Yo empezaba dando una entrada hablando de la preocupación, porque el tema de hoy es, por ejemplo, las encuestas, ¿no? La encuesta que sube, que baja, que 2 puntos más, 2 menos, lucha contra la corrupción, pero personalizada. No, yo creo que la encuesta en sí no es malo, no es un defecto, es un mecanismo para medir la realidad, es un instrumento de la ciencia social y entonces debe ser usada como una guía, como un mecanismo, como un barómetro para medir las alturas, las temperaturas, las circunstancias. Pero de ahí a querer hacer de eso una estrategia política fundada en altos índices de popularidad, en base justamente a la encuestocracia, hay un problema. Porque primero que en el mercado político, para hablarlo, para usar un concepto del marketing trasladado al ámbito de las relaciones intersubjetivas de las personas, hay que decir con toda claridad que el ánimo, así como en las personas, cambia. Uno se levanta bien, come mal, tiene un altercado, se indispone toda la tarde y lo siente. También sucede con las grandes colectividades y los países, sobre todo cuando están sometidos a las presiones de los nuestros, donde hay tanta frustración, hay muchos elementos de indignación y molestia. Entonces, esa opinión pública cargada de emociones es cambiante. Y entonces es un error de principio usar en un ambiente de esa naturaleza las encuestas como una guía absoluta para definir políticas fundamentales, por un lado, o para poder entronizar una popularidad que inevitablemente va a ser una variable dependiente de las fluctuaciones que aparecen en ese escenario que por naturaleza es movedizo y cambiante. Es ahí entonces que cuando empieza ahora a ralentizarse el crecimiento del gobierno o frenarse su crecimiento, empiezan ya voces que ayer pues eran áulicos, ¿no? Y puro aplauso, y hoy día se vuelven críticos, y creo que ni lo uno ni lo otro. Exacto, ni uno ni lo otro. Hay que ver, hay que ser ponderado, hay que entender, y en todo caso, más que la encuesta, que es un resultado, ver las causas. Por ejemplo, si tú me preguntas por qué hay un freno, porque yo tengo la sensación de que el gobierno en su conjunto, y Vizcarra en particular, han perdido la iniciativa. Ellos han llegado a su culmen, a su punto más alto con el referéndum, que fue además una situación específicamente creada para generar ese efecto. Fue una forma de plebiscitarse su gobierno en base a unas preguntas que la gente no terminaba de entender muy bien, pero en un acto de fe, en confianza al gobierno y en particular al presidente Vizcarra, le da un apoyo masivo que linda al 80%. Además, ¿no? Se dieron coyunturas, doctor Delgado, se dieron coyunturas en las cuales el presidente reacciona, aparte del referéndum, que fue una de ellas, la llegada del presidente de Brasil para ver lo que pasaba con Chávarri mismo, ¿no es cierto? Sí. Hechos que ocurrían en el Congreso y el presidente saltaba. Entonces, hay algunas coyunturas que ocurrieron que a la gente, más que analizarlo, le decían, oye, está trabajando, está viendo, está actuando, la lucha contra la corrupción, que siempre ha sido el punto más importante del presidente Vizcarra, por lo menos dentro de su imagen. Pero creo que esas coyunturas se están bajando. Pues. Además, es una lucha que, como bien, está calmando. Instituciones, es una lucha que corresponde a otro poder del Estado que además es autónomo. Y entonces el presidente de la República debiera ser un poco más cauto en la prédica política, porque si bien él es responsable de un conjunto de acciones, el peso de la lucha anticorrupción lo llevan las instituciones creadas por la Carta Fundamental, por la Constitución, para dichos fines. Y, por lo tanto, hacer un traslape de uno a lo otro puede parecer en la opinión pública en la encuesta, pero no corresponde exactamente a la realidad, donde está fundada en el principio de separación de poderes y en la autonomía de cada uno. Lo que sí puede servir es el apoyo. Es el apoyo. No, tampoco se trata de mezquinar. Lo que quiero decir es que también hay que ser cauto, porque la realidad en el Estado democrático, donde los poderes están separados y divididos, entonces cada quien tiene su función. Y le toca al presidente llevar a cabo lo suyo. Y efectivamente, ¿quién puede negar que la lucha de los señores fiscales con el juez Carguancho, más allá de las cosas excéntricas y que podemos criticar, del punto de vista publicitario ha sido un boom, y eso ha beneficiado al gobierno en su conjunto? Ahí está la libertad. Pero ¿qué está pasando ahora? Yo creo que esta burbuja que ha sido creada con mucha habilidad política, y eso hay que afirmarlo, ¿no? Y reconocerlo, contrasta con lo que nosotros siempre hemos señalado: una mediocridad, una medianía o incompetencia en algunos casos en la tarea gubernativa. Ve usted, el presidente Vizcarra ha sido elegido para gobernar el país,
él está al mando de toda la administración que ocupa distintos sectores en el territorio nacional y debe atender las demandas ciudadanas, prestar los servicios públicos y resolver lo que la gente quiere cotidianamente. Ok, que el presidente de la República se meta a reformar la Constitución es un tema que lo pongo en interrogante. Le ha dado resultado, yo no creo que esa sea su función central, pero esta tarea le ha permitido solapar, le ha permitido soterrar y esconder, digamos, la ineficiencia que hay en el campo gubernativo propiamente dicho. Y ahí están las propias encuestas, que muestran un abismo gigantesco entre la popularidad de Vizcarra, que por los 60%, un poco más, y la performance mediocre del gobierno en su conjunto y de algunos ministros en particular. Y hoy día, por ejemplo, resulta contundente y casi paradójico, y valga la metáfora, que estas aguas que empiezan a salir, estos desbordes de canales, pueden terminar aguándole el pastel al presidente y finalmente acabar ahogado en problemas que debieran ser resueltos por las empresas competentes como Sedapal. Vemos cómo ahora no solamente no resuelve, no solamente la gente de San Juan ya pasa un mes casi sin el servicio de agua y de alcantarillado, sino que además la incompetencia se manifiesta cuando empieza a jugar este juego de yo no fui, fue el otro, digan, ¿no? O sea, la sensación de que no atienden el problema, porque mira, los problemas pueden pasar, que se rompe una tubería en los mejores países del mundo, pero tú tienes pues atenciones, ¿no? Recuperas al toque y entonces remontas y lo que fue un malestar lo superas, pero aquí como que nos empantanamos. Hay un aniego y el aniego es político y gubernamental. O sea, y hoy día parece ser que el gobierno se está ahogando en estas aguas que salen por todos lados y además, otra vez, la falta de previsión para atender los desastres en el Perú profundo, en las provincias, donde los ríos crecen un poco y se llevan poblados, afectando a poblaciones. Pero es que no aprendemos ni a golpes. Por eso, pues, y ahí está, y esa es una tarea permanente, es una tarea típicamente del gobierno. Ahí no entra el Parlamento, ahí no entran los jueces, ahí no está el fiscal, ahí no está no Chávarri. Entra la política, ahí no entra la política, acción, sino la capacidad de gestión y administración. Exacto. Entonces, no puede ser caramba, entendible que un país con los recursos que tenemos, ya hemos superado las etapas más críticas en que no había plata y el erario estaba quebrado, ya hemos superado esa etapa, no puede ser que no tengamos un mínimo de previsión para cada año, en cada gestión, ir mejorando y hacer que el impacto de la naturaleza sea menos grave para afectar la vida de los peruanos, pero sigue igual y en algunos casos con mayor. Mira tú los problemas de la reconstrucción, eso es emblemático. Va a acabar el gobierno de Vizcarra y la gran promesa hecha por su antecesor y por él en particular de terminar y atender está ahí pendiente y ahorita vienen algunas lluvias en la zona y ahí vamos a tener problemas. Se suponía que existía un avance en el tema de reconstrucción con cambio, por lo menos de previsión para la época de lluvias que ya nos está llegando, y se supone que este año 2019 va a ser el año más importante del inicio de obras por el tema de la reconstrucción con cambio. Pero en la primera parte, y lo he conversado con el propio señor Quispe, que está a cargo de la reconstrucción con cambio, más de una oportunidad, que me ha dado cifras y montos y no sé cuánto, pero el tema previsor no está funcionando y es evidente que no ha funcionado. Pues ahí Huancavelica, en el norte, en Tacna, ¿no? Porque así es la naturaleza caprichosa y tenemos esa mala suerte que tenemos un diálogo un poco arisco con la madre naturaleza y entonces sabiendo eso, hay que prevenir. Y entonces los recursos del Estado, la protección y seguridad que hay que dar a los ciudadanos es haciendo la infraestructura y las medidas de ingeniería convenientes para que estos fenómenos naturales que son normales en última instancia que siempre vienen no causen los estragos lamentables que aquí en el Perú. Mira tú, el ejemplo es obvio, pero en el Japón es una zona sísmica más grave incluso que la cuenca del Pacífico, y los japoneses en su isla son remecidos y producen grandes derrumbes, pero inmediatamente después la nación, ese pueblo tiene esa capacidad. Y aquí en el hermano país del sur, en Chile también, o sea, los terremotos ahí han sido de una magnitud superiores a los nuestros, y la capacidad de respuesta, ¿no?, hace que todavía las huellas del desastre que hubo en Pisco sea una ofensa frente a cosas que ya se solucionaron allá en Chile con una mayor diligencia, con mayor capacidad. Y no es verdad
de que esto esté fuera del alcance. No es cierto que no tengamos los recursos económicos ni los medios técnicos para poder afrontar esos retos correctamente. Somos países como Chile, más o menos por ahí, un poquito más, un poquito menos, y tenemos los mismos retos, y entonces es un tema de decisión política y de organización para llevar a cabo una gestión con la debida eficiencia, ¿no? ¿Cómo debemos tomar, Ángel, lo que pasa con el Ministerio Público en la lucha contra la corrupción, que era el primer tema que estábamos tocando? Lo pregunto porque, bueno, nosotros como periodistas informamos, tenemos los documentos en mano, decimos, mira, tal fiscal está siendo investigado, Domingo Pérez, Richard Concepción Carhuancho están siendo investigados por el tema de Chávarri, ahora Vela está siendo investigado porque el ex fiscal ha decidido que debe ser fiscal, me refiero a Peña Cabrera, que debe investigarse de manera interna al fiscal Vela. Entonces decimos, oye, vamos, ¿qué está pasando? ¿O de verdad quieren hacer algo en la interna del Ministerio Público para transparentar estos trabajos? ¿O se está golpeando a quienes están intentando hacer un trabajo contra la corrupción? No, ahí hay una guerrilla antigua que no es de ahora, una lucha por el poder. Claro, la lucha en el poder en los organismos públicos, políticos, por excelencia, como el Parlamento, son abiertas. Todos nosotros conectamos, entrevistamos a unos. Las luchas en los sectores cerrados, institucionalmente hablando, se procesa de otra manera. Son intrigas, son denuncias de este tipo que tienen formas procesales conforme a ley, pero que están reflejando las profundas contradicciones y yo diría la ausencia de liderazgo que hay en este sector. Y esto, repito, no es atribuible exclusivamente a la gestión del doctor Chávarri, al cual se le pueden hacer muchas imputaciones, pero él fue resultado de una elección unánime por toda la Junta de Fiscales, incluyendo aquellos que teóricamente eran sus detractores. Me refiero a la señora Ábalos, hoy fiscal de la Nación. Pablo Sánchez. Y el doctor Sánchez, por supuesto. Votaron todos por él. Lo que pasa es de que en medio de ese proceso hay una campaña, o sea, la lucha interna, los pareceres, los puntos de vista se exacerban cuando entra un elemento externo que es la prensa. Y la prensa entonces juega un rol a favor de aquellos que querían, digamos, la salida de Chávarri a como dé lugar, lo han conseguido al final, correcto, para tener un grado de influencia en el Ministerio Público. Pero veamos cómo es la cosa más grave y más profunda, que incluso el control de ellos, ya la satisfacción, porque ya Chávarri está afuera, yo creo injustamente, pero en fin, ese es otro debate, ¿ya? Tampoco marca ni la pacificación interna, ni un giro cualitativo en las investigaciones, nada por el estilo. Y ahora esperamos milagrosamente que la Junta Nacional de Justicia tenga los dedos... Una varita mágica para resolver la varita mágica para cambiar radicalmente la situación. Yo creo que aquí hay cosas más de fondo, aquí hay diferencias que debiéramos airearlas, manejos administrativos y sobre todo, en el caso del Ministerio Público hay un deterioro de la imagen corporativa, institucional, y eso hace que las lealtades necesarias en todo aparato jerarquizado y el sentido de equipo, el pertenecer a un cuerpo institucional, se ha debilitado sustantivamente. Claro, yo me preocupaba el otro día, y regreso al tema de los nombres, ¿ya? Porque conversaba hace algunas semanas atrás con un analista también aquí en el programa, amigo además, y me decía, la imagen del Ministerio Público ha mejorado muchísimo. Yo decía, ¿la imagen del Ministerio Público o de los 5 fiscales a los que le estamos poniendo el ojo encima? Claro. ¿No es cierto? Porque hay algunos fiscales que están chambeando bien, no hay que... Chávez Codrina está haciendo un buen trabajo, sí, etcétera. Sí. Pero ¿es la imagen del Ministerio o es la imagen de 5 fiscales puntualmente? Es evidente, son de acciones puntuales que merecen el respaldo y que además se ha expresado en las encuestas, el hombre del año y cosas por el estilo que ya sabemos. Pero además yo digo que, vamos, no quiero aparecer mezquino ni aguar la fiesta, pero sí decir que los logros por ejemplo, de Domingo Pérez, ¿no?, son logros provisionales todavía. O sea, él ha logrado encarcelar a la señora Fujimori y a la cúpula de Fuerza Popular, ¿no?, y va a tener que demostrar en el curso de 3 años de investigación la culpabilidad. O sea, va a tener que demostrar que ahí había lavado de activos para que su tesis pueda verificarse. Lógico, el lavado de activos como hipótesis le ha servido para generar un tinglado y afectar o crear una imagen de peligro procesal, de huida o de entorpecimiento que ha significado la prisión preventiva. Pero repito, como su nombre lo indica, la prisión preventiva no indica una culpabilidad adelantada, no implica ya que haya una sanción puesta
y del punto de vista de la Fiscalía y de los jueces no implican que se ha sancionado definitivamente la corrupción. ¿Qué cosa pasa si mañana estos esfuerzos, ¿no?, terminan en nada? Vamos a lamentar de que hubo precipitación, otra vez que la institución de la prisión preventiva se utilizó desmedidamente. En fin, mira tú, prisión preventiva tuvo ni más ni menos Gregorio Santos. Sí, claro, y está libre ahora. Y ahora ¿no? está libre y con prisión preventiva fue electo. Y le dieron 3 años. Entonces, mira tú ese tipo de cosas. Claro, como el señor es antiminero, está en la provincia, es medio cholito y no está en el centro de la capital, ya, digamos, la gente es complaciente erradamente contra eso. Pero yo no sé si cuando pase el tiempo y no existan los elementos probatorios para sustentar los delitos gravísimos que se le imputan a ellos, vamos a ver cómo queda la prisión preventiva y cómo queda el hombre del año y el superjuez Carguancho en sus decisiones. Ahí hay un trabajo difícil, pero en una situación como la que está pasando en el país, cargado de corrupción, que yo creo debe hacerse. Hasta ahora no hay pocas cosas que harían pensar que hay un error grave en cuanto a las decisiones de la lucha contra la corrupción y a quienes se apunta, creo yo. Muchas gracias, mi estimado. Pero la corrupción, otra vez, hay que enfocarla en el lado gubernativo, donde están los grandes contratos y proyectos. Estas cosas que se están descubriendo de Odebrecht, que va a tener 15 años y que el Ministerio de Economía y Finanzas está dando una información distinta y que contradice el acta del fiscal y el procurador, creo que debería ser un elemento de análisis a tener en cuenta y ver por dónde está caminando efectivamente la cosa y no quedarnos un poco en los fuegos artificiales que tienen el impacto de un espectáculo, pero que no llegan a la raíz y al fondo. Muy bien, muchas gracias, Ángel, nuevamente. Muy amable. El doctor Ángel amable. Delgado ha estado con nosotros analizando este tema de la lucha contra la corrupción en el país, que por supuesto nosotros no le vamos a quitar el dedo.